Invitadas a este espacio de aprendizaje. Maravilloso verlos, verlas. Los voy a estar leyendo en el chat. Bienvenidos a una nueva Talk. Es la número 15 y mañana vamos a cumplir 4 meses realizando este espacio de intercambio, de saberes, de conocimientos, de experiencias. Iniciamos inmediatamente. Bien. Así que les doy la bienvenida a las EdTalk de Social Learning. Hoy vamos a hablar de liderazgo y tenemos una invitada que trae un know-how muy interesante para compartir con nosotros en función a sus experiencias que son bastante nutridas. Así que arrancamos, bienvenidos. Estudiar, pero también te ayuda a cerrarle la puerta a lo que no quieres, a esas horas interminables, a años y años de sentir que lo que haces no es lo tuyo, a la obligación de seguir con la empresa familiar, porque cuando eliges cerrar una puerta, le estás dando un portazo a la vida que tenías, para abrirle la puerta a la vida que quieres. Obtén un título en Onmex con validez ante la SEP, estudiando carreras co-creadas con empresas líderes. Onmex, educación para cambiarlo todo. Eso es lo que pensamos en Social Learning. Somos una red de instituciones educativas en América Latina, actualmente con presencia en Chile, México, Argentina y seguramente aterricemos en Perú dentro de poco. Hoy vamos a hablar de, no precisamente de la comunicación efectiva, vamos a hablar del liderazgo, de cómo mantenerlo en el tiempo, de cómo sostenerlo, de cómo potenciar equipos. Y por eso hemos invitado a alguien que tiene un recorrido importante, interesante, en el mundo de la gestión, de la operación. Así que les presento a nuestra speaker en el día de hoy, Hilda López. Hilda es ingeniera industrial del Instituto Tecnológico de Monterrey, tiene un MVP en ePay Business School y trabaja actualmente como Senior Head Commercial and Demand Planning en Justo. Bien, y la recibimos ahora mismo desde México, que se suma hoy a nuestra EdTalk. ¿Para qué? Para hablar de liderazgo duradero. ¿Cómo construir y mantener equipos de alto rendimiento? Vamos a hablar de los fundamentos de ese liderazgo duradero, de las estrategias para mantener equipos ágiles, equipos comprometidos con el servicio, para desarrollar habilidades de comunicación efectiva y algo muy importante que nos atraviesa a todos y a todas, y es la capacidad de adoptar resiliencia y adaptación en el liderazgo, pero sobre todo adaptación al cambio. Así que recibimos a Hilda. ¿Cómo estás, Hilda? Buenas tardes. Muchas gracias, Lubin. Encantada de estar con ustedes y muy emocionada por esta plática. Qué lindo tenerte a bordo. Vos has trabajado para compañías muy, muy importantes como Amazon, tenés tu propia organización, tu propia compañía desde 2019 y hoy por hoy estás trabajando con la gestión de la demanda y la planificación comercial en una empresa. Así que esto que nos venís a contar hoy de liderazgo, no te lo contó nadie, no lo leíste en ningún lugar, lo viviste en carne propia. Así que bienvenida. Muchísimas gracias, Lubin. Encantada. Sí, la verdad es que les agradezco mucho el espacio de poder compartir un poco de lo que he aprendido, he visto, he aprendido también de muchas otras personas, no solamente en experiencia propia. Y pues encantada de poder compartir un poco de esto con ustedes. Uno se pregunta por qué aprender de liderazgo. Si capaz hoy no estoy ocupando una posición de liderazgo, pero tengo dos noticias para darles. La primera es que no siempre liderazgo implica tener personas a cargo, ser Correcto. jefe o ser líder. El liderazgo también empieza por autoliderarnos, por gestionar nuestras emociones, por planificarlos. Entonces, nada más lindo que liderar para la afuera, está perfecto, pero cuando nos lideramos hacia adentro,
ya es una puerta de entrada. Y lo segundo que les quería contar es que no sabemos el día de mañana qué oportunidades tenga el futuro para ustedes en sus carreras. Algunos de ustedes ya son líderes en sus familias, algunos ya lideran sus propias finanzas, pero el día de mañana las oportunidades pueden tocar la puerta para coordinar un equipo de 2 personas, de 20, de 30 o administrar el futuro de una compañía. Así que aprovechemos a Hilda, por favor. Yo los voy a ir leyendo en el chat y voy a ir compartiendo con ustedes. Hilda, te dejo la pantalla a vos, ¿te parece? Muchísimas gracias, Luis, claro. ¿Estás en México? Sí, en la Ciudad de México. Ah, ¿y en qué zona de la ciudad que es tan grande Es tan grande, sí. y tan linda? Sí, hace ahorita un calor que no les puedo platicar. Listo. ¿Ven ya mi pantalla? Así es. Sí, sí. Muchísimas gracias, Lubin. Pues arrancamos, creo que sumando un poco a lo que nos ayudaba Lumin a hacer de introducción, también me gustaría dejar para arrancar esta conversación que no necesariamente tenemos que tener el título de ser jefe de alguien per se para tener una posición de liderazgo, como decía Lubin, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestra sociedad, en nuestras empresas. No por no tener gente a cargo, no estamos ejerciendo un puesto de liderazgo y eso es súper importante de tener en cuenta, ¿no? Digo, acá hablaremos un poco más de algunas estrategias ya para cuando tengamos un equipo a cargo, etcétera, pero sí saber que todos estos tips sirven para cualquier momento de nuestra carrera porque siempre estamos nosotros siendo ejemplo para no sabemos quién nos está viendo, ¿no? Entonces, pues arranquemos. Quisiera empezar por platicarles algunas tendencias actuales de lo que vivimos nosotros en el día a día en el trabajo. Entonces, en promedio, vamos a pasar todos los que estamos aquí 90,000 horas trabajando. Eso quiere decir que un tercio de nuestra vida completa se la vamos a estar dedicando a la vida laboral. Entonces, hay que ponerle muchísima atención porque es un tercio de nuestra vida completa, ¿no? Entonces, no es algo que podemos dejar pasar así como así. Y con esto algunas cifras que en lo personal a mí pues me alarman un poco. El 85% de la gente, según un estudio de Gallup en el 2023, no encuentra esa satisfacción en lo que está haciendo hoy en su vida profesional. Y el 81%, según Mercer en un estudio que hicieron en el 2021, asegura estar pasando o haber pasado por un periodo de burnout o de estrés, que es este proceso en el que se acumula tanto estrés que ya no puedes desempeñar las funciones de tu vida como deberían de ser, ¿no? Entonces, pues estamos viviendo una situación, creo que un poco caótica con estas cifras que estamos viendo. Es importante que nosotros cuidemos de nuestros equipos, así como cuidemos de nosotros mismos para poder entonces ser equipos de alto desempeño y personas de alto desempeño, pero que se sostengan en el tiempo, ¿no? De nada nos funciona llevar un equipo a base de presión y de ciertas tácticas que pueden funcionar en el corto plazo a que tengan un desempeño espectacular quizá hoy mismo. Si no lo vamos a poder sostener en el tiempo, pues eso nos va a salir muy caro y contraproducente. Entonces, estoy empezando por mapear las acciones inmediatas que deberíamos de hacer desde ya. Si estamos tomando un nuevo equipo, si estamos llegando a una empresa nueva, o incluso si hoy ya tenemos un equipo y medio que no sabemos por dónde llevar la situación. Lo más importante es poder mantener la moral del equipo alta. Hay muchísimas técnicas de productividad, maneras de organizar el tiempo, maneras de priorizar nuestras tareas. De eso hay muchísimo allá afuera y estoy segura de que muchos de ustedes ya tienen sus mecanismos y sus herramientas en orden para lograrlo. Lo que necesitamos hacer es que a la par de estar manteniendo un performance alto del equipo y una manera de trabajar eficiente, estemos manteniendo también la moral del equipo alta. Y esto se puede lograr, les digo, de inmediato con dos cosas muy sencillas. Uno es encontrar quick wins. Perdónenme que estoy usando muchos anglicismos, pero luego se explican mejor si lo digo así. De todos modos, ahora explico un poco mejor los términos.
y el otro es el low hanging fruit. Entonces, ¿de qué va esto? En cuanto lleguemos nosotros a un equipo nuevo, o incluso hoy si ya tenemos un equipo y no sabemos cómo levantar la moral, lo primero que hay que hacer es identificar esos ganancias rápidas que le podemos dar al equipo para que empiecen a cosechar frutos. Si constantemente estamos elevando la vara de lo que le pedimos al equipo, que está perfectamente bien, porque necesitamos que todos nuestros equipos sigan subiendo y así avancemos todos juntos como organización, es muy importante que cada uno de los peldaños que vayamos escalando y cada una de las metas que vayamos consiguiendo sean reconocidas. Entonces, para lograr empezar a mantener una moral alta en el equipo, es importante encontrar estas ganancias rápidas. Se le llama low hanging fruit, literalmente pensar como si entramos a una selva y vemos un árbol de bananas. Las bananas que estén más fácil de agarrar, que ya están maduras, que ya nada más tienes que estirar la mano y tomarlas y con eso puedes tener una comida deliciosa. A eso hace referencia este término. Entonces, la idea es identificar esas batallas que son sencillas de pelear para el equipo, que son sencillas de ganar, y entonces con eso empezar a cosechar triunfos. Es muy importante, y aquí lo estoy poniendo como plan de los 100 primeros días, que podamos empezar a ganar esas primeras confianzas. El equipo, y lo van a ver, en cuanto empieza a recolectar frutos y a cosechar los frutos de su trabajo mismo, va ganando confianza en sí mismo y entonces es digamos que un efecto bola de nieve en el que seguimos creciendo, seguimos cosechando y cada vez queremos ir por más, ¿no? Es importante que todos estos objetivos obviamente no se sientan como algo que es no retador, ¿no? Y tiene que ser algo que rete a los equipos, pero al mismo tiempo tiene que ser algo que puedan ellos alcanzar. Entonces, entremos ya de lleno a cómo establecer esos objetivos. Es muy importante tener en mente que lo que mides es lo que obtienes. Entonces, todos los objetivos que le planteemos al equipo necesitamos estar seguros nosotros de que son los objetivos que nos van a llevar como empresa a lograr las metas de la empresa. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero para que se entienda. Si yo quiero, y creo que nos vamos a seguir con el tema de las frutas, si yo quiero recolectar para mi empresa como propósito pimientos rojos y yo le pongo al equipo como meta recolectar pimientos verdes, entonces ellos pueden ser muy buenos en recolectar pimientos verdes, pero al final del mes voy a llegar y voy a tener puros pimientos verdes y lo que la empresa necesitaba eran pimientos rojos. Entonces, es muy importante que podamos nivelar y que sepamos que todos los objetivos que estamos poniendo realmente suman para encaminar a la empresa al lugar donde la queremos llevar. Entonces, hay muchas formas de hablar de objetivos. A mí me gusta hablar de estos 4 y los estoy poniendo con un semáforo. Los verdes, evidentemente, es luz verde para darle para adelante con ellos. Y los amarillos es sí utilizarlos, pero con precaución. Entonces, se los explico un poco más a detalle. Los objetivos comunes son aquellos objetivos que tienen uno o varios equipos o incluso toda la empresa en conjunto. Ejemplo, la venta de la empresa. Todos vamos a tener como objetivo la venta de la empresa. ¿Y qué hace entonces tener un objetivo en común? Que todos trabajemos juntos para llegar a ese objetivo. Entonces, eso genera mucha colaboración entre todos y mucho sentido de pertenencia, que es algo también muy importante a desarrollar dentro de los equipos. El segundo tipo de objetivos son los objetivos complementarios. Los objetivos complementarios no son iguales, pero en la medida en la que un equipo realiza su objetivo y otro equipo realiza su objetivo, se complementan y se potencian entre sí. Entonces, ejemplo, si yo tengo 2 divisiones diferentes de ventas, el objetivo común son las ventas de la empresa y tal vez, y me voy a seguir con el mismo ejemplo de los pimientos porque creo que está muy sencillo, los objetivos complementarios son al equipo que cosecha pimientos rojos, la venta de pimientos rojos, y al equipo que cosecha pimientos verdes, la venta de pimientos verdes. Entonces, al final, cada uno por lograr la venta de su producto, sumado nos va a dar la venta total de la empresa, ¿no? Entonces, esos son los objetivos complementarios y otra vez generan mucha sentido de pertenencia y mucha empatía
entre equipos y diferentes personas dentro de nuestras empresas. Después están los objetivos que les digo que son necesarios, son sanos de tener, pero hay que usarlos con mucha cautela. Primero son los objetivos diferentes. Los objetivos diferentes son específicos para cada área, no tiene nada que ver el objetivo que tenga un área con el que tenga el otra, pero se tienen que cumplir. Entonces, pues simplemente esos objetivos no se hablan entre ellos. Eso no fomenta colaboración, pero con los dos primeros estaríamos fomentando la colaboración y con los objetivos diferentes estamos fomentando otro tipo de objetivos que podamos tener dentro de la empresa que cada una de las áreas pueda tener. Ejemplo, tal vez finanzas, mantener las cuentas por pagar al día. Eso pues realmente no le va a afectar al equipo de producción. Ellos van a seguir produciendo, ellos tienen sus métricas de producción, pero cada uno debe de tener los suyos para cumplir con los objetivos del área. Y finalmente están los disyuntivos, que estos sí hay que usarlos todavía con un poquito más de cautela. De hecho, le pude haber cambiado un poquito el amarillo a ese semáforo. Estos objetivos disyuntivos son los objetivos que se contraponen entre sí. No es necesariamente malo. Yo creo que es muy sano, de hecho, tener este tipo de objetivos dentro de una empresa. Lo que significa que se contraponen es que a medida de que se cumple uno, en esa medida se deja de cumplir el otro objetivo. Entonces, esto nos ayuda a construir un balance o un equilibrio dentro de ciertas métricas que podemos tener. Ejemplo, yo quiero vender muchísimo y mi objetivo es vender, pero tengo otro equipo que está cuidando el margen con el que vendo. Entonces, pues claro, yo para vender podría tener margen cero y regalar los productos prácticamente o darlos al costo que yo tengo, pero el otro equipo me va a ayudar a nivelar los márgenes. Entonces, si tengo objetivos que se contraponen, pues al final voy a maximizar ventas y voy a maximizar el margen. Esa es la intención de los objetivos disyuntivos. Digo que estos últimos dos, sobre todo el último hay que usarlos, sí, porque nos ayudan a mantener ese equilibrio entre métricas, pero sobre todo hay que usarlos con muchísima cautela. Hay que tener las reglas del juego bien puestas, hay que los equipos tengan mucha claridad de en qué medida se deben de lograr ciertas metas. Y con esto entonces, bien puestos, bien comunicados y con los equipos sabiendo dónde juega, qué rol juega cada uno, será más sencillo que podamos balancear esas métricas, ¿no? Y muy comúnmente encontramos estas metas en las empresas entre los que están viendo por la venta y los que están viendo por los costos de la venta, ¿no? En términos muy sencillos. Y entonces, con estos objetivos, nuestra finalidad como líderes es fomentar una sana competencia. Que toda la empresa quiera ganar con los otros equipos, a diferencia de ganarle a los otros equipos, ¿no? Esto nos ayuda a fomentar un espíritu de pertenencia dentro de la empresa, que lo mencioné en la slide pasada, pero creo que es importante dar un doble clic en esto. Eso significa que la gente va a estar mucho más identificada con los objetivos de la empresa y los va a hacer objetivos propios. Con eso aseguramos que toda nuestra gente dentro de nuestras empresas esté realmente alineada y buscando el bien de la empresa y no solamente su bien personal, ¿no? Finalmente, lo que queremos lograr dentro de todos nuestros corporativos y nuestras empresas y lo que hacemos día a día, que incluso me atrevería a decir dentro de nuestras casas, es que cada quien ponga lo que tenga que poner para maximizar el objetivo que tengamos como una unidad. Entonces, esa diferencia de ganarle a, no le estoy ganando al otro equipo, estoy ganando con él. Entonces, lo que el otro equipo pueda hacer me suma y lo que yo pueda hacer dentro de mi equipo le suma a los otros equipos. Entonces, listo. Hablamos un poco ya de de todo este liderazgo en equipos, ¿no? Como ese grupo de gente. Ahora es muy importante que para poder liderar de forma adecuada y sobre todo mucho más sostenible en el tiempo, es que entendamos cuál es la motivación de cada una de las personas que pertenecen a nuestros equipos. Probablemente también esto lo podemos extrapolar a los que son papás o mamás que nos están escuchando en esta conferencia.
hay que saber muy bien qué diferentes motivaciones tiene cada uno de nuestros hijos, ¿no? Y entonces así conocer cuáles son las motivaciones que tiene cada una de nuestras personas dentro del equipo. Típicamente podemos hablar de que las motivaciones van a 3 niveles distintos. La primera es la motivación de tener y es un poco más cargado hacia el aspecto material. Yo quiero tener dinero, pero quiero tener dinero para poder tener una casa, para poder tener comida, para poder garantizar la salud mía y de quienes viven en mi casa. Y va un poco de cubrir las necesidades básicas si habláramos de la pirámide de Maslow. Esto, como les digo, está muy enfocado a los temas materiales y sin duda alguna, a quien sea que le pregunten en cualquier puesto y en cualquier momento en el que esté, siempre queremos tener más, ¿no? El segundo tipo de motivación es la motivación de pertenecer. Esta motivación de pertenecer es generar ese sentido de comunidad, de cómo mi valor y lo que yo puedo hacer personalmente aporta a que un bien común más grande se lleve a cabo. Pertenecer teniendo un papel importante que sé que es valorado dentro de la empresa, la comunidad, etcétera, donde me desempeño. Es esta motivación donde ya, si bien la primera motivación de tener puede ser algo un poco más individual, en la segunda motivación, que es de pertenecer, ya empezamos a hablar de grupos, empezamos a hablar de tribus, empezamos a hablar de ese sentido de pertenencia que tanto hemos estado platicando. Y la tercera motivación la podemos entender como la motivación del ser, que es yo como individuo hacia dónde quiero llegar, dónde me veo, por lo que soy reconocido. Entonces, yo quiero llegar a ser la directora de finanzas de X empresa. O quiero llegar a ser un pilar importante para que esta empresa avance y llegue a sus objetivos. Quiero llegar a ser una voz escuchada dentro de mi empresa. Quiero llegar a ser una persona que tiene impacto en otras personas, en otras comunidades, etcétera. Entonces, es muy importante que entendamos dentro de nuestros equipos, si bien todos partimos de la base de, pues todos somos remunerados o deberíamos de ser remunerados correctamente por nuestro trabajo, en la cuestión económica, siempre hay otro tipo de motivaciones que podemos encontrar dentro de nuestros equipos. Dentro de pertenecer y ser, es muy importante que no dejemos de lado el reconocimiento. Siempre que una persona esté dando el extra, esté cumpliendo con sus objetivos, e incluso, a ver, todos tenemos el entendido de que necesitamos trabajar para llegar a un objetivo, pero incluso cuando no se llega al objetivo, no dejemos de reconocer el trabajo que hizo la persona. Obviamente va a haber correcciones, ¿no? Si hubo mucho trabajo y no llegamos al objetivo, pues ahí hay algo que pivotear, pero no dejemos de reconocer ese esfuerzo, esa entrega, esas horas dedicadas, el tiempo, la forma de pensar, las herramientas, todo lo que se pone en un proceso, incluso cuando no se llega al objetivo que estamos planteando nosotros como empresa. Y esto me da pie para hablar un poco del salario emocional. Últimamente, cada vez estas conversaciones son mucho más comunes y a mí me gusta mucho eso porque, como ya lo veíamos en la primera slide, nuestro trabajo, vamos a pasar 1/3 de nuestra vida en nuestro trabajo. Entonces, nosotros como individuos debemos de ser capaces de disfrutar lo que estamos haciendo para contribuir con una empresa. Porque ni modo de que digamos, bueno, ya no voy a disfrutar mi trabajo y 1/3 de mi vida voy a pasarlo insatisfecho, con frustraciones, como lo veíamos también en el slide anterior, sin encontrar esa satisfacción, con mucho estrés, de eso no se trata, ¿no? Entonces, identificando los motivadores y las motivaciones que tiene cada uno de nuestros empleados, lo que podemos hacer primero es algo muy general y voy a dar algunos ejemplos de salario emocional que he vivido personalmente, pero podemos tener entonces políticas generales en las que
tengamos cierto paquete que ahora entramos un poco más a detalle, a la que todos tienen acceso por pertenecer a la empresa, además de su salario económico. Y también establecer qué representa ese salario emocional para cada uno de nuestros empleados, basando en lo que entendemos que les motiva. Entonces, ejemplos muy básicos de salario emocional y creo que ahora, si algo nos dio pie en esta pandemia es a entender un poco mejor cómo podemos balancear ese tiempo que tenemos fuera del trabajo con el tiempo de trabajo. Entonces, uno puede ser, por ejemplo, el trabajo híbrido. Tal vez vamos 4 días a la semana a la oficina, 3 días a la semana, y ese 1 o 2 días que quedan para trabajar desde donde queramos, que no tiene que ser necesariamente la oficina, pues nos da tiempo para pasar más tiempo en nuestras casas, pasar más tiempo con nuestras familias, recibir a, voy a poner un ejemplo, el plomero porque necesito arreglar algo de mi regadera, pues puedo estar trabajando en lo que llegue el plomero. Eso nos da ese tipo de flexibilidad y ese tipo de salario emocional. Poder compaginar nuestra vida fuera del trabajo con nuestra vida dentro del trabajo, entonces tener horarios establecidos, saber que tenemos la flexibilidad de, a mí me encanta tomar clases de cerámica, entonces yo todos los días a las 6:30 apago mi computadora y me voy a mis clases de cerámica, ¿no? Ese tipo de cosas que son grandes políticas que podemos hacer dentro de nuestra empresa que no necesariamente le deben de costar a la empresa dinero, y eso es también algo muy bueno para entender, porque si bien estamos queriendo proponer todo esto para que podamos ser mejores líderes, para que nuestros equipos puedan trabajar mejor y puedan mantener su desempeño alto a lo largo del tiempo, pues también hay que cuidar los recursos de las empresas. Entonces, el salario emocional típicamente es un salario que podemos encontrar sin invertir muchos recursos de la empresa. Otros ejemplos de salario emocional, tener una buena estación de café, por ejemplo, ¿no? A quien no le gusta llegar a la oficina, tomar un café que esté caliente, que no sepa, no sé si en todos los países decimos igual, pero en México decimos que no sepa agua de calcetín. Y bueno, hay un chorro de cosas que podemos hacer. No dejemos de lado este salario emocional. Muchas veces estamos muy concentrados en la remuneración correcta y estamos queriendo comparar salarios y prestaciones, y tenemos todas estas empresas que nos ayudan a hacer un ajuste correcto, equitativo y adecuado. Y muchas veces dejamos de lado todo eso otro que podemos ofrecer a nuestra gente para que tengan un mejor balance de vida, para que tengan un mayor bienestar. Tal vez pláticas muy sencillas de educación financiera, de educación sobre nutrición, tal vez clases de ejercicio al aire libre que no impliquen materiales o gastos o costos adicionales. Hay muchísimo que podemos hacer aquí y genuinamente pienso y lo he visto y lo he vivido y lo he experimentado tanto yo personalmente como yo con mis equipos. Pesa tanto el salario económico como el salario emocional. Entonces, considero que es algo a lo que hay que ponerle muchísimo foco, y otra vez, probablemente sean políticas a nivel macro que le podamos dar a toda la empresa. Y luego, entendiendo los motivadores de cada una de nuestras personas dentro de nuestros equipos, nosotros podemos ofrecerles esas cosas en lo individual, que son tal vez pequeños ajustes que puedan hacer que tengan mucha más satisfacción laboral. Finalmente, la satisfacción laboral es lo que nos va a ayudar a mantener ese alto performance de los equipos a lo largo del tiempo. Un tercer paso de todo este flujo de cómo podemos generar más compromiso con nuestros equipos, otra vez ese sentido de pertenencia, es la empatía. La empatía la podemos entender a 3 niveles. La primera es la empatía cognitiva. Es yo entiendo de forma racional por lo que estás pasando cuando tú me lo dices, cuando tú me lo comunicas o incluso cuando yo lo veo.
El segundo nivel de empatía es la empatía emocional. Es, yo entiendo lo que me dices, entiendo la situación por la que estás pasando y además soy capaz de sentir lo que tú estás sintiendo, ¿no? Creo que esta es la definición que tenemos per se de empatía, ¿no? Generalmente cuando hablamos de empatía llegamos hasta este nivel. Ahora hay un tercer tipo de empatía que considero que todos como líderes debemos de tener y practicar diariamente, y es la empatía compasiva. Es no solo entiendo por lo que estás pasando, no solo siento y soy capaz de ponerme en tus zapatos y entender tu situación realmente desde la parte racional y la parte emocional, sino que además quiero entender qué puedo hacer yo para mejorar la situación por la que estás pasando. Ninguna interacción humana nos es indiferente. Entonces, otra vez aquí sí me gustaría recalcar, no necesariamente porque no tenemos gente a nuestro cargo per se dentro de una estructura vertical como la conocemos hoy dibujada en las organizaciones, no significa que por no tener eso no somos líderes de gente. El liderazgo es algo que se vive, se ejerce, no es algo que un título te da y por automático lo tienes. Entonces, creo que todos por eso tenemos la responsabilidad de tratar de entender la empatía y llevarla hasta el nivel de ser esa empatía compasiva. Entonces, otra vez, son cosas muy sencillas. Es tener una escucha activa, es realmente abrir nuestros oídos, mirar a los ojos a la gente que nos está contando un problema, una situación, que está atravesando tal vez por algo que no tiene la solución todavía. Escucharlo activamente, entenderlo y ver entonces qué está en nuestras posibilidades para poder ayudar. Muchas veces la empatía compasiva se ve nada más con te escucho con atención, te veo a los ojos y estoy presente mientras me estás contando algo. Les digo, no tienen que ser ni siquiera un extra o algo que nos cueste incluso tiempo o dinero, o es nada más, se puede ver como algo así nada más. Muchas veces habrá cosas que sí estén en nuestras manos y tal vez por tener un diferente tipo de rango o algún diferente tipo de punto de vista podemos colaborar y entender y ayudar mucho mejor a la persona que está frente a nosotros pasando por esta situación. Y pues bueno, se puede ver de formas muy diversas, pero lo que sí quisiera es que nos llevemos a este punto, creo que es clave y otra vez, no solo dentro de nuestras organizaciones, no solo con las personas que tienen un título de liderazgo, sino esto aplica en general para toda la vida. Y este es un tema que a mí me encanta. Si algo hay cierto, es que nos vamos a equivocar. Si algo es cierto en esta vida es que las cosas no siempre van a salir como las esperamos, ¿no? Y eso es una desviación hacia un plan, siempre es un fracaso. Digo, entendiéndolo de la forma más pura como tal vez en las fábricas de Toyota nos pudieron haber explicado, ¿no? Entonces, tal vez vender de más o vender de menos, pues es una desviación al plan y eso es, no salieron las cosas como las esperaban. Necesitamos que nuestros equipos tengan esa libertad para equivocarse. Si un equipo no tiene o no conoce esa libertad que tiene para que las cosas salgan mal, van a pasar una de dos cosas. Uno, o van a dejar de intentar cosas nuevas, que es algo que jamás queremos hacer. Dentro de los equipos de alto performance sostenibles en el tiempo debe de haber mucha innovación, debe de la gente sentirse libre para probar cosas, para traer nuevas formas de hacerlo. Esta concepción de siempre lo hemos hecho así, ¿por qué lo haríamos diferente? Hay que tirar con esas ideas que tenemos. Y entonces, o van a dejar de intentar cosas nuevas porque como son cosas nuevas, no tenemos idea cuál va a ser la salida de ese proceso nuevo, entonces por miedo a equivocarme, mejor no lo intento. Y la segunda cosa que creo que es un poco peor es, me voy a equivocar, pero no te lo voy a decir. Entonces van a haber ciertos fracasos escondidos que nos van a costar tiempo, que le van a costar recursos a la empresa, que nos van a costar esfuerzo, que probablemente nos cuesten los resultados de la semana, del mes, del año.
Y como líderes no nos vamos a enterar porque la gente va a tener miedo de eso, ¿no? Eh, la, la, Debemos de diferenciar, eh, la gente no le puede tener miedo a la consecuencia. Eh, Muchas veces los objetivos que ponemos tienen una consecuencia muy clara, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy burdo, pero o llegamos a este monto de venta o todos nos quedamos sin trabajo. Si hay ese miedo a la consecuencia, muy probablemente van a pasar una de estas dos cosas que les platicaba. Entonces es importante saber que los equipos sepan que tienen esa libertad para equivocarse, porque es algo que a todos nos va a pasar todo el tiempo. Es un hecho, es una realidad, hay que vivir con eso. Entonces, mucho lo que yo trato de fomentar dentro de mis equipos es esa libertad, todos los fracasos hacerlos visibles, pero no en una forma de señalar al que se equivoca, sino en una forma de entender qué fue lo que pasó, poder compartir aprendizajes con el resto de las personas, obviamente asegurarnos de haber entendido lo que nos pasó, no podemos decir nada más, la desviación contra el plan salió y yo no tuve idea por qué, ¿no? Eh, entonces, es importante que aprendamos de lo que pasó y que eso lo podamos compartir al resto de los equipos y al resto de las personas que están en el equipo. Estoy muy Ahí, segura de que esta es la... Ah, adelante, Lubin, perdóname. no, no, tranquila. No, quería sumar un par de cosas. Justo vos lo Adelante. mencionaste al cierre, así que casi que me quedo sin palabras. Pero acá el problema no es el error, sino el lugar en el que nos posicionamos ante el error. Nos posicionamos en un rol de víctimas, nos posicionamos en un rol de aprender. Hagamos como con las relaciones de pareja. ¿Vieron? Uno siempre se equivoca, besa sapos, sapos, hasta que encuentra el príncipe o la princesa del color que ustedes deseen. Bueno, y llegar a esa relación estable que tanto queremos, a veces implicó habernos enamorado de la persona equivocada, ¿correcto? Pero el problema no habernos equivocado o haber elegido mal esa persona. El problema está cuando no aprendemos de esos errores y tropezamos 20 veces con la misma piedra. Entonces, hoy los líderes están valorando eso. Gente que es capaz, primero, de que reconocer que nos equivocamos, ¿cierto? Y eso ya nos quita esa barrera de estar a la defensiva. Y segundo, decir, perfecto, la próxima vez lo puedo hacer mejor. Eso es lo que quieren los líderes. Y quienes trabajamos para líderes, queremos líderes que nos acompañen, que nos entiendan, que no nos señalen, ¿cierto? Que nos permitan aprender y que no nos quiten la confianza luego del primer error, ¿bien? Porque eso impacta muy fuerte en nuestras vidas, en nuestra capacidad emocional. A veces nos llevamos toda esa frustración para la casa. ¿Y qué culpa tienen nuestras parejas, en nuestras familias o en nuestro entorno de lo que nos pasó en el trabajo? Es tan importante esto de aprender del error que hay una consultora y hay una medición que se hace en grandes y pequeñas compañías. No sé si han visto el top de las 100 mejores empresas para trabajar en cada país. Bueno, lo hace Great Place to Work, que hace una medición anual de clima en las empresas. Y uno como colaborador responde más o menos 80, 70 preguntas. Bueno, una de las preguntas dice, ¿los jefes reconocen que pueden cometerse errores involuntarios al hacer el trabajo? Bueno, es una de las cosas que se mide año a año dentro de las organizaciones. Y uno responde. Bueno, es importante eso, el lugar desde el cual nos posicionamos. Y Hilda hablaba recién del liderazgo empático. Bueno, a veces la gente renuncia a los trabajos, ok, se calcula que un 67% lo hace por una mejor remuneración, pero una buena parte de quienes renuncian a un empleo lo hacen por el líder que tienen. Porque es un líder que no tiene ese nivel de empatía para entendernos, no como un sujeto trabajador tipo fordista que tiene que cumplir 9, 10, 12 horas de trabajo, sino como un ser 360, integral, que tiene familia, que capaz es vegano, que tiene su ideología, que tiene su religión, que tiene su identidad sexual. Entonces, ojo, con el lugar que elegimos, pero también con ese lugar que nos elige a nosotros, que nos vea como seres integrales
Eh, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros vivir la experiencia, fracasar en el intento cuando somos líderes y volver y levantarnos a partir de ahí, ¿cierto? Nada más lindo que tener un líder que nos reconoce justamente como eso, como humanos. Humanos igual equivocación, eso siempre va a pasar. Y no darnos tan duro ante ese error o ante ese fracaso, ¿verdad? No puedo estar más de acuerdo contigo, Lubin. Muchas gracias. Creo que sí, a ver, eso que yo estoy plasmando aquí como seguridad psicológica, creo que es algo extremadamente importante, que no necesariamente platicábamos de esto. Me atrevería a decir que tal vez fue algo de las cosas buenas que nos trajo la pandemia. Eh, hay este movimiento que fue la gran renuncia que documentaron a lo largo de la pandemia. La gente decidió renunciar a su trabajo por cosas como esta, ¿no? No es necesariamente, no tenía nada que ver con el tema económico ni salarial, tenía todo que ver con si me siento libre, si me siento seguro psicológicamente hablando, y hubo este fenómeno gigantesco que pues está documentado y además se ve que no ha parado. La gente no, ya no estamos conformes con estar en un lugar en el que no nos sintamos a gusto. Entonces creo que es importantísimo, Luis. Muchas gracias. Ay, no, por favor. Sí, gracias. Pues bueno, finalmente los quise dejar con esta reflexión. Eh, y va un poco de lo que hablábamos sobre que no necesariamente dejamos de ser líderes si no tenemos el título y viceversa. Y es la diferencia entre autoridad y poder. El poder es eso que viene con un título, lo digo yo porque soy tu jefe o lo digo yo porque soy tu mamá, que desafortunadamente no nos suenan tan ajenas esas frases. Y es eso, es la responsabilidad o eso que viene con el título literalmente que tenemos o que se nos asigna al ser parte de una empresa. Pero por otro lado, la autoridad es lo que es realmente valioso. La autoridad es lograr que la gente nos siga, nos respete, nos escuche y tome ese voto de confianza basado en lo que nosotros somos y lo que nosotros les podemos aportar de regreso. Entonces, a mí me encantaría dejarlos con esta reflexión de no ir por el poder, sino por la autoridad. ¿Qué tengo yo como líder que aportarle a mi equipo, a mi gente, que haga que entonces ellos quieran seguirme, quieran colaborar, quieran trabajar conmigo, quieran ser parte de este equipo y poder trabajar todos juntos? Muchas veces hay este miedo que tenemos como líderes y seguro todos me van a entender, yo personalmente he caído ahí, como decir, pero si yo les enseño todo y si empodero muchísimo a mi equipo y si los empujo para adelante y si los pongo al frente de los reflectores, después ya no me van a necesitar. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Esa es la labor más importante de un líder, cuando nuestros equipos dejan de necesitarnos atrás para ser extraordinarios, para desempeñar sus funciones como las deben de desempeñar. Y entonces en ese momento ya vendrá un reto más grande o más importante o diferente para nosotros como líderes. Pero tampoco nosotros tener miedo de ese momento porque genuinamente creo que es pues el clímax o la parte más importante a la que debemos de aspirar como líderes. Y pues eso es todo. Les agradezco Ay, muchísimo el tiempo. qué genial, Hilda, tenerte a bordo. Es tan importante tener líderes con autoridad, pero sobre todo esa autoridad que a veces no se transmite con palabras, que es tácita, que viene incluso desde el ejemplo. Yo no digo de colocar en un pedestal al líder, idolatrarlo, pero vieron esa persona que no necesita decir mucho para transmitirnos tranquilidad, confianza, y es una de las razones por las que uno se engancha con su trabajo. Yo quiero cerrar con esta pequeña reflexión. El año pasado, ¿conocen CompuTrabajo? Es una de los portales de empleo más importantes en América Latina. Bueno,
consultó a más de 1.000 trabajadores del área de recursos humanos, entre gerentes, reclutadores, coordinadores, etcétera, y presentó un informe que es muy, muy completo y que viene justo a esto que nos expuso Hilda durante estos 40 minutos. El 52% de las empresas detecta que la rotación del personal se disparó en el 2023. Es decir, el ingreso y salida de personas es una barbaridad. El 51% considera que la estabilidad laboral está en declive y que los colaboradores duran menos en su puesto de trabajo. Y hay un 30% de estas personas consultadas que destaca que el bienestar integral de los colaboradores es un eje principal diferenciador a la hora de mantener el talento. Entonces, hoy hablábamos, yo sé que hay mucha gente de Argentina y dentro de las preguntas veíamos, bueno, pero ¿qué pasa con el salario? Nuestros salarios están detrás de procesos como la inflación, que no es ajeno a otros países como México, como Ecuador, como Chile, que lo está viviendo. Fíjense ustedes que hace muy pocos meses se disparó el precio del boleto del metro en Santiago y eso generó una serie de movimientos sociales eh, que replanteó hasta la Constitución. Fíjense cómo el bolsillo afecta a las personas, pero también hay un salario emocional del que hablaba Hilda, que a veces tiene precio y a veces no. La tranquilidad de que por ahí Priscila, que creo que estás con tu hija o con alguien, ahí abrazada mientras ve esta clase, capaz no sé si es tu caso, pero de trabajar desde tu casa y estar pendiente de ella, de buscarla en el jardín, a veces no tiene valor. Entonces, ¿por qué se van las personas de las organizaciones? Principalmente por un mejor salario. En segundo lugar, por un crecimiento profesional. En tercer lugar, por tener un equilibrio personal y laboral, por tener mayor flexibilidad. Y aparece uno de los indicadores de los que hablaba Hilda recién, por un liderazgo más empático. Ese es el top de los motivos por los cuales las personas renuncian. Entonces, las empresas empezaron a decir, bueno, ¿cómo gestionamos esto? Como gran parte depende de los líderes, bueno, hay que fidelizarlo, hay que reducir la rotación, hay que garantizar la productividad de los empleados, pero ¿qué más estoy ofreciendo para convertirme en una empresa que atrae talento y que lo sostiene a lo largo del tiempo? Bueno, tiempo para atender asuntos personales, apoyo de gastos para nafta o gasolina o conectividad de internet, una silla para estar un poco más cómodos, flexibilidad laboral, un seguro de salud que me garantice una mayor cobertura. Entonces, es en las cosas que tenemos que pensar a la hora de ser líderes. ¿Cómo está mi equipo? ¿Cómo lo potencio? Porque llega el día en que no hay palabra que levante un equipo que está desmotivado, un equipo al que no le alcanza para pagar sus cuentas y sus finanzas. Lo que acabo de leer es producto de ese informe que realiza Computrabajo, así que está estadísticamente probado. Y lo último que quería sumar es que no hay una Biblia de liderazgo. Es decir, tenemos papers, tenemos muy buenos autores, pero el liderazgo de hace 5 años no es el mismo del 2023, antes y después de la pandemia. Vayámonos más atrás. El liderazgo del señor Lord en los minifundios, latifundios, en la Edad Media, no es el mismo de ahora. El liderazgo de la revolución industrial no es el mismo de ahora. Y todos los días como líderes estamos aprendiendo. Un líder que no está abierto al cambio, que no se adapta, que no reconoce que tiene cosas para aprender, es un líder que está en picada. Capaz en picada así en caída libre o capaz con un paracaídas que le permite ir más lento. Eso es lo que nos hace humildes. Reconocer que todo el tiempo tengo la oportunidad de aprender en mi entorno, ¿no? Desde la persona que gestiona la seguridad y el ingreso al edificio hasta el CEO de la compañía que veo cada 6 meses en algún QBR, en algún espacio sincrónico. Así que piensen el tipo de líderes que ustedes hoy son, el tipo de líderes que han sido, pero sobre todo el tipo de líderes que quieren ser a futuro. Y si este espacio dejó alguna reflexión en relación a eso, Hilda y yo nos despedimos abrazándolos a la distancia.
Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo leerlos y leerlas. Gracias, Hilda. Hasta pronto. Gracias, gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Lubin, por el espacio. Encantada. Genial. Al cierre, yo voy a dar finalizar. Les va a aparecer una encuesta. Cuéntenos, por favor, qué les pareció el espacio. Sean objetivos, ¿eh? Sean objetivos. Si les gustó, bárbaro, manito arriba, y si no, también háganoslo saber. Hoy es la charla con mayor cantidad de asistentes. Tuvimos 300 personas. Maravilloso, me encantó. Buena tarde, buena noche, hasta pronto. Nos vemos el próximo jueves con otro tema y con otro speaker a la altura de Hilda. Hasta luego. Muchas gracias.